Ignoraste la voz de Dios durante 2 días y ahora algo está por suceder. Pero dime una cosa con sinceridad. ¿Cuántas veces has sentido esa opresión en el pecho, esa inquietud que no lograbas identificar, y aún así seguías con tu día como si nada pasara? ¿Y si te dijera que era Dios tratando de hablarte, que había una advertencia, una dirección, una respuesta, pero simplemente la ignoraste? Es duro oírlo, lo sé, pero a veces lo que más duele es darnos cuenta de que nos advirtieron y no escuchamos, que Dios habló y nosotros estábamos demasiado ocupados con todo, menos con Él. Y ahora sientes que hay algo extraño en el aire, una sensación de que perdiste el momento oportuno, de que no hiciste lo que debías hacer. ¿Alguna vez has pasado por esto? Lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte, porque cuando Dios habla y no escuchamos, no solo se pierde el mensaje, sino también la oportunidad. Y si lleva insistiendo exactamente 2 días, podéis estar seguros, no es en vano. Dios no repite palabras vacías. Si insiste, es porque hay algo urgente que necesita ser comprendido, aceptado y obedecido. Pero ¿por qué lo ignoramos? ¿Por qué, aunque sentimos que Dios nos llama, seguimos posponiéndolo, diciendo, oraré luego, lo analizaré luego? Mientras tanto, el cielo espera nuestra respuesta, esperando nuestra rendición. Y cuando esa respuesta no llega, su silencio comienza a pesar. ¿Y saben qué es aún más curioso? A veces, el precio de ignorar a Dios viene con puertas que no abren. Viene con un cansancio que no desaparece. Viene con decisiones equivocadas que ni siquiera sabemos cómo explicar. Es como si todo empezara a detenerse. Y solo entonces recordamos aquella voz que decía, no vayas por ese camino. Quédate conmigo hasta el final, porque puede que esta sea la última vez que escuches este mensaje con el corazón aún sensible. Quizás este sea el momento que Dios eligió para detenerte y decirte, mírame. Estoy tratando de salvarte. Y si Él ha tratado de advertirte en los últimos 2 días, es porque algo se acerca, algo que quizá tú aún no veas, pero que Él ya ha visto más adelante. Esta introducción no pretende asustarte, se trata de despertarte, porque Dios está más cerca de lo que piensas y todavía está hablando. Y la pregunta ahora es, ¿seguirás ignorándolo? ¿O finalmente escucharás lo que Él tiene que decirte? Porque hay algo que necesitas saber y que cambia todo de ahora en adelante. Pero para eso es necesario seguir adelante, porque hay algo que necesitas saber y eso cambia todo de ahora en adelante. Pero para eso es necesario seguir adelante. Y antes de continuar, déjame preguntarte, ¿este tema te ha tocado de alguna manera hasta ahora? ¿Alguna vez has experimentado algo similar? ¿Sentiste que Dios te llamaba, pero tardaste en responder? Si este tema resuena contigo, deja un comentario a continuación con lo que más te conmovió o cómo te sientes ahora mismo. Muchas personas que experimentan este tipo de silencio, este peso en su alma, piensan que están solas, pero no lo están. Y a veces, tu comentario puede ser la confirmación de lo que otra persona ha estado pidiendo en oración. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más vidas con este tipo de mensajes. Cuando te gusta un vídeo, YouTube entiende que el contenido tiene valor. Cuando comentas, construyes junto a nosotros este espacio de verdad, fe y transformación. Y cuando te inscribes, demuestras que quieres continuar este viaje recibiendo palabras que no están destinadas a entretener, sino a despertar. Este canal no es solo de videos, es de citas sobre momentos como estos, cuando algo dentro de nosotros se mueve y nos damos cuenta de que Dios está aquí, hablando, tocando, llamando. Así que, si puedes, dale a me gusta, anota lo que Dios te muestra. Suscríbete para seguir escuchando lo que aún quiere decirte, porque hay más por venir. Y ahora, tal vez, finalmente estés listo para escucharlo. Hay algo que debemos comprender con la madurez espiritual. Dios no grita, susurra,
No se impone como el mundo, llama con firmeza pero con ternura. Y es precisamente por eso que tanta gente no lo capta. La mayoría espera un trueno, un milagro visible, una señal espectacular, cuando en realidad lo que Dios usa es el silencio. Un silencio que no significa ausencia, sino profundidad. Un silencio que habla más fuerte que cualquier ruido. Hay momentos en que el cielo parece cerrado. Rezas, pides, lloras y no escuchas nada. Y entonces surge la duda. ¿Ha guardado silencio Dios conmigo? Pero pocos se dan cuenta de que, a menudo, este silencio no es un castigo, sino una respuesta. Es el eco de lo que Él ya dijo y tú no obedeciste. Es como si Dios te dijera: ya dije lo que tenía que decirse. Ahora te toca a ti decidir si realmente escucharás. Piensa en cuántas veces te has sentido estancado, sin claridad, sin rumbo, como si dieras vueltas en círculo. ¿Esto fuera el resultado de una advertencia ignorada? ¿De una instrucción sin atender? Es difícil admitirlo, pero hay momentos en la vida en que no falta la oración, sino la obediencia. Dios ya ha dado señales, ha conmovido a la gente, ha enviado mensajes, ha dejado claras sus intenciones, pero cerramos los ojos y decimos que no entendemos. Y cuando su voz deja de insistir en lo externo, es porque comienza a obrar en nuestro interior. Y entonces llega la incomodidad, la ansiedad, la opresión. No es culpa, es una invitación. Es Dios obrando en lo profundo del alma para recordarnos: sigo aquí, pero necesitas detenerte y escucharme. En la Biblia hay un lapso de aproximadamente 400 años entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo. 4 siglos de silencio, sin profetas, sin revelaciones públicas, nada. Pero este tiempo no fue en vano. Fue un periodo de preparación, de espera, de alineamiento. Fue como si Dios le dijera al mundo: ya he hablado el cumplimiento ahora. Y cuando rompió el silencio, vino con la mayor revelación de todas: Jesús. Quizás lo que estás experimentando ahora es un desierto similar, una brecha entre lo que Dios ya ha dicho y lo que hará. Un tiempo donde nada parece estar sucediendo, pero donde todo se está reorganizando. Es en este espacio donde tu mentalidad se pone a prueba. Es allí donde tus decisiones cobran fuerza. Y es en este escenario donde comienza la transformación. Pero el silencio solo se vuelve pedagógico cuando aceptamos escuchar con madurez. Porque hay quienes no pueden esperar, quieren todo de inmediato, a su manera, a su tiempo. Y cuando Dios no responde como se espera, le dan la espalda, se retiran y experimentan una crisis. Pero quienes conocen el carácter de Dios saben que incluso su silencio tiene un propósito y nunca calla sin razón. A veces lo que falta no es solo una palabra más, es reverencia por lo ya dicho, es volver al punto donde te quedaste, porque Dios no es un Dios de confusión. No abrirá la siguiente puerta si sigues ignorando la última que te pidió que cerraras. Y es en este punto del camino donde muchos se pierden, porque quieren que Dios les hable de nuevo, pero no hicieron caso de lo que oyeron la última vez. Y cuanto más lo ignoras, más pesado se vuelve todo. La presión aumenta, las emociones se arremolinan y empiezas a sentir que estás al borde de algo, pero no sabes qué. Este es el impacto espiritual del silencio. Te obliga a mirar hacia adentro, a confrontar verdades ocultas, a reexaminar el funcionamiento interno de tu fe. Hay personas que oran para que Dios les abra caminos, pero siguen yendo por mal camino. Quieren milagros, pero no quieren rendirse. Quieren un cambio, pero siguen cultivando las mismas decisiones. Y entonces la pregunta que resuena no es si Dios habla, sino si realmente estás dispuesto a escuchar. Es en este lugar de silencio e incomodidad donde Él transforma, filtra lo que necesita salir de tu vida, separa lo que solo te frena. Y esto no siempre trae alivio, a menudo trae dolor, confusión, pérdidas que parecen injustas, pero en el fondo son purificaciones, son ajustes que no tendrías el valor de hacer solo.
y Dios lo hace por amor. Así que si hoy sientes ese silencio que te incomoda, ese peso que parece inexplicable, no te alejes, no huyas, no endurezcas tu corazón, porque algo se está reajustando dentro de ti. Hay una voz que sigue presente, aunque ya no hable como antes, construyendo un proceso entre lo que has experimentado y lo que experimentarás. Y si eres sensible, te darás cuenta. Dios sigue hablando, solo que ahora quiere que escuches con más atención. Y cuando Él vuelva a hablar con claridad, porque lo hará, comprenderéis por qué el silencio tuvo que durar exactamente tanto tiempo. Si esto ha resonado contigo hasta ahora, escribe en los comentarios: estoy escuchando, Señor. Esto demuestra que eres sensible a lo que Él está haciendo ahora, y tal vez ayude a alguien que todavía está en silencio. Hay cosas que enfrentamos en la vida que ni siquiera nos damos cuenta de que son el resultado directo de una decisión que tomamos hace mucho tiempo, o mejor dicho, de una voz que ignoramos. No es que Dios nos haya castigado. No se trata de castigo. Se trata de consecuencias, de un camino que dejamos de lado, incluso cuando Él intentó mostrarnos el camino a seguir. Y cuando insistimos en seguir con los oídos cerrados, nuestros corazones empiezan a cargar con pesos que no debían estar allí. Sientes que todo es más difícil, más confuso, como si algo te frenara. Esa sensación de que caminas pero no avanzas. A menudo, esto no tiene nada que ver con la mala suerte, un ataque o la falta de esfuerzo. A veces, es solo un reflejo de lo que no se escuchó. Lo cierto es que cuando nos resistimos a la dirección de Dios, el alma empieza a cansarse, el cuerpo lo siente, el sueño cambia, la mente se agobia, porque vivir fuera del sueño de Dios para ti tiene un impacto real y silenciosamente destructivo. La resistencia a la voz de Dios crea grietas internas. Puedes parecer estar bien por fuera, funcionando, sonriendo, cumpliendo con tus obligaciones, pero por dentro hay un peso constante, un vacío que parece insuflar. ¿Y sabes qué es aún más poderoso? Es que, a menudo, esto sucede sin que te des cuenta de la causa. Simplemente sientes que algo anda mal, pero no puedes identificarlo. Y en el fondo, el origen fue una dirección ignorada. Decisión que sabías que debías tomar, pero la pospusiste. Un sentimiento que te decía no vayas, y lo hiciste. O ese impulso de llamar a fulano, pedir perdón, reconciliarse, y lo pospusiste, solo que luego se convirtió en un bloqueo. Y ahora todo parece más borroso. Aquí es donde entra en juego la verdad oculta que muchos evitan afrontar. Dios nos ama demasiado como para permitirnos sentirnos cómodos en un lugar donde no fuimos llamados. Y si decides ignorar el llamado, la corrección llega a través de las circunstancias. Pero no como un castigo, sino como una llamada de regreso, como un recordatorio de que hay un lugar donde tu vida vuelve a fluir, donde todo se alinea, donde tu identidad vuelve a respirar. Y ese lugar solo se encuentra cuando dejas de resistirte. ¿Cuántas veces te has sentido emocionalmente abrumado, espiritualmente agotado, sin fuerzas ni siquiera para orar con claridad? Esto no surge de la nada. A menudo es el alma intentando decir: vuelve a tu centro, vuelve a tu lugar con Dios. Y lo más difícil de este proceso no es el silencio de Dios, es el ruido interior que intentas acallar lo que ya sabes que necesita cambiar. Porque mientras el cielo espera tu entrega, intentas llenarlo de distracciones, prisas, justificaciones y orgullo. Pero en el fondo, lo sabes. Sabes que estás desequilibrado, sabes que algo necesita ser reajustado. Este desorden interno empieza a afectar lo externo. Las relaciones se deterioran, importantes se vuelven pesadas, incluso las cosas pequeñas y cotidianas parecen cargar más de lo que deberían. Todo porque ignoraste una voz, descuidaste una dirección. Y esto no te ha llevado a un lugar de castigo, sino a un punto de estancamiento. Un punto donde Dios te dice: oye, aún puedes regresar, aún hay tiempo para enderezar lo perdido.
pero para hacerlo, necesitas reconocerlo. Necesitas tener la valentía de mirar hacia adentro y admitir que, sí, en algún momento elegiste silenciar la voz de Dios. No porque seas malo, no porque seas rebelde, sino porque eres humano y porque a veces creemos saber más. Pero ahora estás empezando a comprender que este camino ha traído más desgaste que progreso y que quizás lo único que necesitas no son más respuestas, sino un reposicionamiento. Dios permanece en el mismo lugar, esperando que regreses al punto donde te desviaste. No se ha movido, no se ha dado por vencido, pero el camino hacia este reencuentro requiere humildad. Y esta comienza cuando reconoces el impacto de la resistencia, cuando te das cuenta de que ignorar la voz de Dios es lo que te trajo hasta aquí y que solo escuchándola de nuevo puedes avanzar. Quizás este sea el momento de nombrar lo que sentiste y enfrentaste. Y si este texto te conmovió de alguna manera, escribe aquí en los comentarios: me reconozco en esta fase. Este podría ser el primer paso para recuperar lo que empezó a perderse cuando decidiste no escuchar. A veces, esperamos que Dios hable de forma espectacular, pero usa medios tan sencillos que ni siquiera nos damos cuenta. Y es precisamente por eso que muchos ignoran las señales, no por malicia, sino porque esperan un trueno, cuando Dios les susurra con todo detalle. ¿Cuántas veces un sueño te ha dejado intranquilo, con la sensación de que había algo más, solo para despertar, respirar hondo y seguir adelante como si nada hubiera pasado? ¿Qué hay de esa conversación con alguien que parecía normal, pero te dejó pensativo todo el día? ¿Has notado alguna vez cómo Dios usa a personas comunes para transmitir mensajes que solo entendemos cuando todo se derrumba? Algunos piensan que Dios solo habla cuando la iglesia está llena, cuando suena la música o cuando las emociones están a flor de piel. Pero Dios habla cuando estás lavando platos y de repente te viene a la mente una frase que te desgarra. Habla cuando estás en la fila del supermercado y, de repente, escuchas a alguien decir algo que parece una respuesta a tu oración. Habla a través de mensajes que llegan al azar, pero que te llegan justo donde guardaste silencio. Incluso habla cuando decides orar y en medio de la oración empiezas a recordar situaciones, personas o decisiones que has estado evitando. Pero el problema es que la mayoría de las veces estas señales no van acompañadas de focos. Son discretas, son delicadas y por esa misma razón son fáciles de ignorar. Pero ignorarlas no les resta valor, solo pospone lo que Dios quiso. Y desarrollamos una rutina donde las invitaciones de Dios se posponen. Ese deseo de ir a la iglesia y pensar: oh, no puedo hoy. Esa oportunidad de pedir perdón y decir: lo veré más tarde. Ese impulso de abrir la Biblia, pero algo siempre lo interrumpe. Ese momento en que sientes la necesidad de distanciarte de alguien, pero insistes por costumbre. Todas estas son pequeñas advertencias, pequeñas ventanas que Dios abre. Pero cuando no las aprovechamos, esas ventanas se cierran y la vida continúa, pero más pesada. No es que Dios deje de amarte, es que Él no obliga a nadie a madurar. Él muestra el camino, pero la decisión de seguirlo es tuya, y cada vez que decides ignorarlo, el camino se vuelve más nebuloso, más confuso, más largo, porque lo que se suponía que sería ligero se convierte en una carga. Lo que se suponía que sería transformación se convierte en repetición y comienzas a vivir un ciclo agotador de orar por respuestas que ya se han dado, pero que no se han obedecido. La inquietud que sientes hoy puede que no sea un problema emocional, podría ser una llamada de atención espiritual, podría ser Dios diciéndote: te hablé en ese sueño, en esa palabra, en ese mensaje que te hizo llorar, y fingiste que era solo una coincidencia. Pero con Dios no hay coincidencia, hay un propósito, y todas las señales estaban ahí, gritando silenciosamente, esperando que dejaras de apresurarte por fuera y comenzaras a escuchar por dentro. Hay decisiones que has pospuesto tanto tiempo que ya ni siquiera sabes por dónde empezar.
pero aún estás a tiempo. Lo cierto es que Dios nunca deja de dar señales. Simplemente nos acostumbramos al ruido y olvidamos guardar silencio para darnos cuenta. Y cuando nuestro corazón se llena de distracciones, las señales parecen menos visibles, pero siguen ahí. Lo que falta no es dirección, es la disposición a obedecer. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que Dios te había estado hablando durante mucho tiempo. Estabas demasiado ocupado intentando controlar tu propio plan. Esa invitación rechazada, esa oración que solo fue una intención, esa persona que desapareció de tu vida y no entendías por qué. Todo esto pudo haber sido Dios abriendo el camino, reorientando tu camino, preparando un nuevo escenario. Pero una mente demasiado preocupada por el presente no siempre comprende el impacto del futuro. Pero cuando te detienes y empiezas a conectar los puntos, todo cobra sentido. Y entonces te das cuenta, no se trataba de castigo, se trataba de protección, no se trataba de pérdida, se trataba de liberación. Dios ya te cuidaba tras bambalinas y ahora todo empieza a encajar. Si decides abrir los ojos espirituales y ver las señales que siempre estuvieron ahí. Si algo en este pasaje te habló claramente, escribe en los comentarios: vi las señales. Esta oración puede ser más que un comentario, puede ser un nuevo punto de partida. El tiempo de Dios no va de la mano con nuestro reloj, nuestro horario, nuestras urgencias ni nuestros retrasos. Y lo más difícil de todo esto es que, aunque es paciente, no es cómplice de nuestra desatención. Dios da oportunidades, abre caminos, envía señales, pero también respeta el momento en que elegimos ignorar todo esto. No fuerza, no obliga, no arrastra a nadie. Y quizás este sea el punto más delicado de nuestro camino con Él. Comprender que la gracia nos alcanza, pero no nos exime de la responsabilidad de escuchar, actuar y estar preparados. Incluso puedes intentar posponerlo, fingiendo que aún hay tiempo, que Dios te volverá a hablar, que puedes dejarlo para más tarde. Pero la verdad es que algunas puertas tienen un tiempo para abrirse y un tiempo para cerrarse. No todas las oportunidades divinas son eternas. Algunas son temporales, otras son una prueba, y algunas solo se presentan una vez. Y si estás demasiado ocupado concentrándote en lo que quieres, en lugar de concentrarte en lo que necesitas, te arriesgas a perderte el momento exacto en que Dios estaba a punto de hacer algo importante. Por eso la parábola de las 10 vírgenes es tan cruda, tan real, tan reveladora. 5 estaban preparadas, 5 relajadas. Todas oyeron que venía el novio, todas se durmieron, pero solo la mitad se tomó en serio la preparación. Y cuando llegó el momento, las que no estaban preparadas pidieron ayuda. Querían correr tras él, pero era demasiado tarde. El novio ya estaba en la puerta. La fiesta comenzó, y las que no velaron se quedaron afuera, no por falta de aviso, sino por falta de atención. Y esta parábola nos habla directamente, porque hoy quizás vivas como si aún tuvieras tiempo de sobra para alinearte con lo que Dios te pide. Quizás estés priorizando todo, tus compromisos, tus emociones, tus miedos, tus distracciones, y quizás incluso pienses que Dios esperará. Pero Dios no trabaja con demoras, trabaja con el tiempo exacto. Y cuando dice, ahora es el momento, o entras o te quedas. Mucha gente está cansada hoy, no porque la vida sea difícil, sino porque ya pasó el momento oportuno y siguen intentando forzar puertas que ya se cerraron. Es como intentar que florezca una semilla plantada fuera de temporada. No es que le falte potencial, es solo que el entorno ya no está a la altura de lo que podría haber sido. ¿Y saben qué es lo más impactante? Es que, aunque creemos que aún podemos posponer, Dios está obrando en otros corazones que ya están listos. Él no detiene el plan. Él reajusta el propósito en quienes están atentos. Él no cancela lo que ha planeado, pero puede cambiar el recipiente desde el cual derrama la unción. Esto puede parecer duro, pero es liberador.
porque demuestra que la bendición no depende solo de su voluntad, sino de nuestra respuesta. Si sientes que vives en una época donde todo parece estancado, puede ser reflejo de un retraso espiritual. Quizás Dios ya te llamó, insistió, te dio señales y ahora espera tu decisión. Pero mientras dudas, el tiempo no se detiene. La promesa permanece, pero la entrega puede reprogramarse, no por castigo, sino por constancia. Porque Dios no planta en tierra, no está dispuesto a regar, no vierte aceite donde el recipiente permanece cerrado y no te obliga a madurar. Pero cuando se da cuenta de que has comprendido el momento oportuno, de que has dejado atrás las excusas, de que has decidido actuar, vuelve a actuar, y todo lo que parecía estancado vuelve a fluir, no por arte de magia, sino porque finalmente tomaste una decisión. Esta es la verdad que muchos ocultan. De nada sirve orar si no estás dispuesto a obedecer en el momento oportuno. La oración no reemplaza la vigilancia. La fe no anula la responsabilidad. Y una promesa no elimina la preparación. Necesitas estar listo cuando Dios diga, ahora. Y si sientes que esta palabra encaja en un punto de tu vida, donde el tiempo ya te ha dado señales, pero aún estabas tratando de dejarlo de lado, escribe en los comentarios, no quiero desperdiciar el tiempo de Dios. Esto puede marcar el inicio de una nueva postura, una nueva mentalidad, una nueva forma de ver lo que Él ya está tratando de darte. Hay un tipo de silencio que pesa mucho. No es el silencio de la espera, ni el de la incertidumbre. Es un silencio que llega tras una advertencia clara. Un silencio que llega cuando Dios ya ha hablado, ha dado señales y ha tocado, pero la persona no ha hecho caso. Y este silencio no es una ausencia, sino una consecuencia. Es como si el cielo dijera, ya dije lo que tenía que decir, ahora te toca a ti. Pocas cosas en la vida son tan difíciles como darse cuenta de que el cielo ha enmudecido justo cuando más necesitas una respuesta. Pero antes de que te hundas en una crisis, quizás sea hora de recordar si, en algún momento, ignoraste lo que ya se te había mostrado. Porque Dios no repite instrucciones sin parar. Él habla con claridad, Él da dirección, pero también observa cómo reaccionas a lo que dice. Y cuando la reacción es desprecio, desatención o procrastinación, el silencio actúa como un espejo, no para castigarte, sino para hacerte reflexionar. Te deja con las palabras ya dichas, con el eco de lo que elegiste posponer. Y es en este punto donde muchos se desesperan, intentando provocar una nueva señal, una nueva respuesta, cuando en realidad la clave está en volver al punto de partida. Es curioso cómo, en estos momentos, el alma empieza a moverse. Sientes que algo necesita cambiar. Te das cuenta de que estás dando vueltas, pero no entiendes por qué. Y entonces llega la verdad oculta que casi nadie quiere afrontar. La dirección ya está dada. Lo que falta ahora no es otra palabra de Dios. Es la obediencia a lo que ya se ha dado. Hay personas que pasan toda su vida saltando de un lugar a otro, de una idea a otra, de una búsqueda a otra, y nunca encuentran paz. No porque Dios no les hable, sino porque no actuaron con seriedad según lo que se les dijo antes. La primera palabra sigue ahí, esperando a ser cumplida, y hasta que no se cumpla, nada se desarrolla. Esta es la parte que requiere madurez espiritual. Porque la mayoría de la gente desea cosas nuevas, pero no compromiso. Buscan emoción, pero rehuyen la responsabilidad. Y Dios, siendo un Padre justo y sabio, no te seguirá dando instrucciones si sigues estancado en la vieja. Él quiere ver movimiento, no un movimiento ansioso y desordenado, sino un paso consciente, una decisión firme, una mentalidad alineada. Cuando el cielo se queda en silencio después de hablar, no es porque Dios se haya dado por vencido contigo, es porque confía en que sabes lo que tienes que hacer. En lugar de actuar, esperas a sentir. Y aquí hay una verdad liberadora. No todo lo que Dios pide será cómodo. No todo vendrá envuelto en paz instantánea.
A veces, lo que Él te dice que hagas te sacará de tu zona de confort, te provocará sacrificios, te obligará a madurar. Pero es en este paso que todo empieza a tomar forma. El silencio de Dios, cuando viene después de la palabra, es territorio sagrado. Es como un campo de pruebas donde Él observa tu disposición, tu fidelidad, tu entrega. Y lo que define el progreso no es lo que sientes, sino lo que decides. Incluso puedes orar más, ayunar más, clamar más, pero si no regresas a obedecer lo que Él ya ha dicho, seguirás sintiendo este vacío, este cansancio, esta sensación de que algo te falta, porque lo es. Lo que falta es la acción que corresponde a la revelación. Lo que falta es el paso de fe que debió haber venido inmediatamente después de la advertencia. Lo que falta es esa acción que pospusiste porque creías que aún tenías tiempo, pero ahora el cielo está en silencio, no para lastimarte, sino para recordarte que la instrucción final aún no se ha cumplido. Y en este silencio, Dios no está lejos, está cerca, observando, esperando, deseando ver si entiendes que su voz no solo conmueve, sino que transforma, que su palabra no es solo consuelo, sino un llamado a la acción, que escuchar, obedecer, es como construir una casa sobre arena, como dijo Jesús, hermosa por fuera, pero inestable por dentro, y quizás por eso todo se ha tambaleado a tu alrededor. No es un castigo, es la frágil base que construiste sobre promesas que escuchaste, pero no cumpliste. Pero incluso en este escenario, aún hay gracia, aún hay tiempo, aún hay una oportunidad de volver, de alinearse, de responder con madurez a lo que ya se ha dicho. Si este silencio te ha estado molestando profundamente y sientes que Dios ya habló, pero que fuiste tú quien lo detuvo en el camino, escribe aquí en los comentarios: quiero obedecer. A veces, el cambio comienza con un reconocimiento simple pero verdadero. ¿Has notado alguna vez que hay momentos en la vida en que todo parece tambalearse a la vez? Es como si el suelo se volviera inestable, las certezas se desmoronaran y las emociones se confundieran. Nada fluye con naturalidad, todo requiere más esfuerzo, más silencio, más paciencia. Y entonces te preguntas, ¿se ha alejado Dios? ¿De verdad he cometido un error? Pero ¿y si, de hecho, este es precisamente el momento que te sanará por dentro? ¿Y si esta prueba que te desmorona hoy es precisamente la etapa en la que Dios te reconstruirá? Quizás estés en una de esas fases ahora mismo, una etapa del alma en la que sientes que todo se tamiza, donde lo que antes era cómodo ya no tiene sentido, y lo que antes era correcto se vuelve dudoso. Es confuso, lo sé, duele, es agotador, pero lo que mucha gente no te dice es que algunas de las mayores transformaciones ocurren en este tipo de lugares. No es en el escenario, es tras bambalinas. No es en la celebración, es en la habitación oscura de tu conciencia, donde nadie ve, pero donde Dios está trabajando con precisión. Y en esta etapa necesitas comprender algo que puede cambiar tu mentalidad por completo. No terminarás igual que cuando empezaste. Este dolor que sientes ahora no es señal del fin, es señal de transición. Estás siendo guiado en un viaje que tiene un impacto mucho mayor del que se ve a simple vista. Dios no solo está corrigiendo tu camino, está purificando tus intenciones, sanando tu identidad, purificando tus deseos y ajustando tu perspectiva, porque hay cosas que solo se entienden cuando se pierde. Hay lecciones que solo se asimilan cuando el suelo se resbala bajo tus pies. Hay madurez que solo surge tras el agotamiento. Y hay versiones de ti mismo que solo mueren cuando decides dejar de resistirte a lo que Dios intenta mostrarte. Es en este proceso que empiezas a ver lo pesado que has estado, acumulando culpa, intentando guardar las apariencias, cargando con expectativas que no eran tuyas. Y Dios, por amor, permite que todo se complique, no para exponerte, sino para liberarte. No para avergonzarte, sino para restaurar la ligereza que perdiste al intentar controlarlo todo solo. Saldrás más fuerte, más limpio, más renovado.
no porque esta etapa sea fácil, sino porque te está forjando, está moldeando tu carácter, está restaurando tu enfoque, te está sanando de heridas que ni siquiera sabías que aún estaban abiertas. Dios te está preparando, no para sobrevivir, sino para vivir plenamente. Él te está posicionando para una nueva era, y esta era exige una versión más consciente, más entregada y más real de ti. Y aunque parezca que todo se derrumba hoy, lo que se derrumba no eres tú. Son tus excesos, son tus miedos, son los atajos que tomaste cuando pensaste que Dios tardaba demasiado. Este tiempo de prueba te está trayendo de vuelta, está eliminando lo que te distraía. Te está haciendo redescubrir partes de ti mismo que habías enterrado para complacer a los demás. Y eso es sanación. Eso es un nuevo comienzo. Eso es un propósito restaurado. No te engañes pensando que solo porque estás sufriendo, Dios está distante. Está más cerca que nunca. Solo que ahora está obrando con mayor profundidad. No te está dando lo que quieres oír, sino que te está mostrando lo que necesitas ver. Porque lo que Él tiene en ti va mucho más allá de un alivio momentáneo. Es una reconstrucción completa. Y la reconstrucción siempre requiere demolición. No para destruirte, sino para dar cabida a lo nuevo que ya ha comenzado a surgir. Así que, aunque los días sean difíciles, aunque todo parezca fuera de control, confía, porque Dios no pierde el control. Solo te lo quita cuando se da cuenta de que vas por caminos que no llevan a ninguna parte, y te ama demasiado como para permitir que sigas perdido. Si dentro de todo lo que estás viviendo ahora sientes que estás siendo moldeado, aunque aún no entiendas todo, escribe aquí en los comentarios: no saldré igual de esta fase. A veces, todo lo que necesitas es declarar esto para que tu propia alma comience a creer. Nada de lo que estás experimentando ahora mismo ocurre por casualidad. No importa cuán fuera de lugar parezca todo, no importa cuán solo o incluso olvidado te sientas, hay un movimiento invisible en marcha, un proceso sutil pero profundo, guiado por Dios con un propósito que va mucho más allá de lo que puedes ver ahora mismo. El silencio que sientes, la espera aparentemente interminable, la incomodidad que te aprieta el pecho. Todo esto tiene una razón, y esta razón no es el final. Es el comienzo de algo que se está trabajando en tu interior con precisión. Dios no desperdicia el sufrimiento, no juega con el dolor. Cuando te permite pasar por una etapa donde nada parece tener sentido, es porque está moldeando tu estructura, está fortaleciendo tu ser interior, está purgando lo que ya no te sirve. Está filtrando emociones, relaciones, deseos e incluso pensamientos que saboteaban tu verdadera identidad. Y este proceso, por silencioso que parezca, está lleno de intención. Él sabe lo que hace, incluso cuando no sabes lo que sientes. Por eso el ejemplo de Job tiene tanta fuerza espiritual, porque, contrario a lo que muchos piensan, el silencio de Dios en la historia de Job no fue señal de ausencia, fue señal de observación. Mientras Job lo perdía todo, mientras era probado, atacado, acusado e incluso cuestionado por sus seres queridos, el cielo permanecía en silencio. Pero no era un silencio vacío, era el silencio de alguien que sigue observando, sosteniendo y permitiendo. Dios estaba allí, viéndolo todo, permitiendo cada detalle, no porque quisiera ver sufrir a Job, sino porque sabía lo que vendría después del dolor. Sabía en quién se convertiría Job después de la prueba. Sabía que el dolor no terminaría en mindamecinta, pérdida, sino en restitución. Y quizás estés en esa fase, donde todo parece desaparecer, donde las certezas se tambalean, donde la fe se pone a prueba, y las sensaciones de abandono, de vacío, de espera interminable. Pero la verdad oculta tras este dolor es que te están puliendo. Dios guarda silencio, pero está obrando. Observa tu reacción, tu mentalidad, tu posicionamiento. Te está enseñando a confiar, incluso sin comprender, a depender, incluso sin ver, a continuar, incluso sin sentir. La parte más difícil del camino
aprender a confiar sin pruebas, seguir creyendo, incluso cuando nada a tu alrededor confirma lo que Dios prometió. Pero es en este punto que la fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia vivida. Es entonces cuando lo que sabes de Dios se convierte en convicción, porque la verdadera fe no nace en los aplausos, sino en el desierto. No se forja en la comodidad, sino en la confrontación. Y Dios, como un Padre sabio, sabe hasta dónde puede permitirte llegar y hasta dónde necesitas sostenerte en silencio para que descubras fortalezas que ni siquiera sabías que tenías. Y cuando empiezas a darte cuenta de esto, todo cambia. Porque entiendes que este silencio no es negligencia, sino cuidado. Que esta demora no es injusticia, sino preparación. Y que esta incomodidad no es el final, sino solo la transición entre quién eras y quién estás a punto de convertirte. Es en este lugar donde las máscaras caen, las distracciones pierden su significado, las relaciones se revelan y el corazón se purifica, y todo lo que parecía aleatorio, sin propósito, empieza a encajar. Las piezas sueltas, las preguntas sin respuesta, los porqués que pesaban demasiado, poco a poco empiezan a tener sentido, no porque todo se resuelva de repente, sino porque empiezas a ver las cosas de otra manera, con madurez, con una comprensión más profunda de que el tiempo de Dios no se ve comprometido por tu prisa, sino por tu transformación. Y en cada paso de este camino, Él está presente. Aunque esté en silencio, Él está ahí, trabajando en áreas que ni siquiera sabías que necesitaban sanación. Sanando heridas que creías ya cerradas, limpiando lo que has permitido acumular y restaurando la esencia que el mundo ha intentado borrar. Así que, aunque los días sean difíciles, aunque la respuesta aún no haya llegado, aunque te sientas solo, respira, porque este silencio tiene un propósito. Esta prueba tiene sentido. Esta fase tiene dirección. Demasiado. Y cuando todo parezca a Job, recuerda que, incluso sin escuchar nada, fue sostenido, que incluso cuando cuestionó, no fue abandonado, que incluso cuando rompió a llorar, fue restaurado, y el mismo Dios que lo cuidó, te cuida ahora. Si esta parte te tocó de alguna manera, y sientes que estás en ese lugar donde todo parece silencioso, pero aún confías en que algo está siendo obrado por Dios, escribe aquí en los comentarios. El silencio también enseña, porque esta frase puede ser el recordatorio que tu corazón necesita para mantener la mirada fija, aun cuando la voz parezca lejana. Hay dolores que no entendemos cuando llegan, pero que, con el tiempo, revelan que no vinieron a destruir, sino a preparar. Porque lo que duele ahora bien, puede ser lo que nos libere de algo peor más adelante. A veces vemos el sufrimiento como un enemigo, cuando en realidad es la herramienta de Dios para revelar una fuerza que solo se descubriría bajo presión. Lo que hoy parece demasiado pesado puede estar purificando tu visión, alineando tu esencia, haciendo espacio para una transformación que solo ocurre en el horno del alma. El oro solo brilla después de pasar por el fuego, no antes, no alrededor, en el interior. El dolor desempeña este papel extraño pero necesario. Remueve lo oculto. Nos obliga a afrontar lo que se ha ocultado. Revela los límites de nuestra fuerza humana y nos invita a acceder a una fe que no se aprende con teoría, solo con la entrega. Es allí, en medio del calor, cuando parece todo a punto de romperse, que Dios comienza a moldear lo que realmente importa y no desperdicia ni una sola lágrima. Cada parte de tu camino que hoy parece sin sentido tiene un propósito oculto, y puedes estar seguro, si duele, es porque algo en tu interior se está puliendo. Dios no pule lo que no pretende usar, no toca lo que será desechado. Lo que Él permite que pase por el proceso es precisamente lo que tiene valor, y este valor no está solo en lo que haces, sino en quién te estás convirtiendo. Algunos dolores vienen para desgarrar el orgullo, otros para limpiar la amargura, algunos para romper la dureza que la vida ha impuesto. Pero todo, absolutamente todo,
pasa por el tamiz del permiso divino. Nada es casual, ni la lágrima que fluyó sin explicación, ni la pérdida que te tomó por sorpresa, ni el silencio de alguien que se fue. Todo lleva consigo una especie de refinamiento. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Dios no te exige que lo entiendas todo mientras duele, solo te llama a confiar, a continuar incluso sin comprender, porque el proceso no tiene por qué tener sentido ahora mismo. Lo que necesitas saber es que si duele, también te purifica, también te prepara y también te diferencia de quienes simplemente sobreviven, de quienes están siendo moldeados para vivir con propósito. A veces queremos ser fortalecidos, pero no queremos sentir dolor. Queremos ser transformados, pero no queremos pasar por la confrontación. Queremos madurez, pero sin soltar lo que aún nos debilita. Y Dios, que conoce el interior del alma, no teme tocar las heridas, no ignora lo que está mal. Llega a lo más profundo, donde pocos tienen el valor de llegar, y comienza a sanar desde adentro. Esto duele, por supuesto, pero también libera, y es en esta etapa que muchos se pierden, porque creen que, por sufrir, han sido abandonados. Pero es justo lo contrario, te están trabajando, te están separando, te están purificando. Lo que te hace sangrar hoy es lo mismo que te hará brillar mañana, porque después del fuego viene el oro, después de la prueba la revelación, y después del dolor una nueva versión de ti, más fuerte, más ligera, más parecida a lo que Dios soñó desde el principio. Este proceso requiere rendición. Puedes resistirte y continuar en el ciclo, o puedes permitirlo y elevarte. La decisión siempre es tuya, pero cuanto más sueltes el control, más rápido podrá actuar Dios. Y cuanto más comprendas que el dolor no es un castigo, más sensible te volverás a la preparación que se está llevando a cabo. Es extraño, pero también liberador. El mismo dolor que te vacía hoy será el que te fortalezca mañana para cargar con lo que una vez te aplastó. Por eso, incluso en el sufrimiento, hay esperanza. No una esperanza que niegue la realidad, sino una que ve propósito en el caos, que ve la mano divina obrando incluso cuando los ojos no pueden ver, que entiende que lo que te hace llorar hoy será un testimonio mañana, será una respuesta, será el fundamento para otras vidas que aún experimentarán lo que tú estás viviendo ahora. Y al final te darás cuenta, el dolor no vino a quebrarte, vino a revelarte, a mostrarte dónde aún confiabas en ti mismo, dónde aún necesitabas purificarte, dónde aún había puntos de resistencia que debías abandonar. Y cuando todo esto termine, porque terminará, no emergerás con los mismos ojos, las mismas palabras, los mismos sentimientos. Emergerás con un brillo dorado, con marcas que cuentan una historia, con cicatrices que no avergüenzan, sino que demuestran que sobreviviste a lo que estaba destinado a destruirte. Si esta verdad resonó contigo, si esta fase ha sido dolorosa, pero entiendes que estás siendo pulida, escribe en los comentarios: estoy siendo preparado. A veces, reconocer el proceso es el primer paso para caminar más ligero dentro de él. Es curioso cómo, a menudo, la respuesta que buscamos con tanta desesperación ya nos ha sido dada, pero por alguna razón fingimos no haberla visto. O quizá sí la vimos, pero no nos gustó cómo llegó. Y entonces, en lugar de obedecer, cuestionamos. En lugar de seguir, discutimos. En lugar de aceptar, nos resistimos. Y sin darnos cuenta, comenzamos un ciclo agotador, a veces pidiendo dirección, pero ignorando la dirección ya dada. Esperamos una nueva palabra, pero la última sigue ahí, acumulando polvo en nuestros corazones. Y entonces llega la pregunta que Dios susurra en el silencio: ¿por qué quieres que te hable de nuevo si no actuaste la última vez que hablé? Esta es una de las verdades más incómodas de la fe, porque no hay verdadero crecimiento sin confrontación. Y una de las luchas más difíciles es comprender que la demora en muchas cosas no es falta de promesa, sino falta de respuesta. Clamamos por puertas abiertas,
pero cuando Dios nos señala el camino, dudamos, ya sea porque es demasiado difícil, porque nos inspira orgullo o porque exige sacrificio. Y en este tira y afloja entre querer y resistir, nos quedamos estancados frente a la misma puerta, pidiendo una llave nueva cuando la vieja aún está en nuestras manos. Hay una inconsistencia sutil pero común en muchas peticiones de oración. Personas que oran, Señor, háblame, pero cuando Él habla, responden, ¿de verdad es eso? Personas que piden discernimiento, pero no se detienen lo suficiente para escuchar. Personas que imploran un cambio, pero quieren que Dios lo cambie todo, excepto a sí mismos. Pero Dios no está en este juego de complacer deseos. Él está comprometido con un propósito, y el propósito no es hacernos sentir mejor, sino hacernos mejores. Y por eso Él no repite lo que ya sabes que debes hacer. Incluso puede recordártelo, rodearte de confirmaciones, pero no reescribirá la instrucción solo porque has estado postergando la obediencia. Dios habla con claridad, no confunde. El problema es que, a veces, su respuesta requiere que abandones el plan que has creado. Y la verdad es que la mayoría de las personas no están dispuestas a renunciar a lo que han imaginado. Quieren que Dios bendiga el camino que ya han elegido, cuando lo correcto sería primero preguntarle cuál es su camino. Pero esta insistencia en intentar adaptar a Dios a tus propios deseos termina causando desgaste. Horas, y nada parece cambiar. Pero, ¿cómo puede haber cambio si no te mueves? ¿Cómo puede haberlo si no actúas? ¿Cómo se logrará algo nuevo si no has sido fiel a lo básico que Él ya te ha mostrado? Hay quienes se han estancado durante años porque siguen esperando una nueva palabra que justifique su inacción ante la anterior. Pero Dios no funciona así. Él es un Dios de continuidad, y la continuidad solo ocurre cuando hay obediencia. ¿Has notado alguna vez que hay momentos en que todo a tu alrededor empieza a desalinearse sutilmente? Pequeñas señales de incomodidad, puertas que no se abren, oportunidades que se te escapan. No es mala suerte, es un reajuste. Es Dios tratando de guiarte de vuelta al camino que dejaste cuando decidiste ignorar sus palabras. A veces le pides a Dios que te guíe hacia adelante, pero Él espera que regreses y corrijas el punto donde desobedeciste. La clave que has estado buscando puede estar justo donde la dejaste, y hasta que regreses allí, todo lo que intentas hacer por tu cuenta se vuelve más pesado, más largo, más agotador, porque la gracia no encubre lo que se hizo en desobediencia, sostiene, acoge, da otra oportunidad, pero no oculta la verdad. Y la verdad es que hay respuestas que ya no necesitas pedir, porque ya te han sido dadas. Lo que falta ahora es la valentía para cumplirlas. Y si esto te toca, si en algún momento te das cuenta que Dios ya habló y que fuiste tú quien pospuso, bloqueó o intentó reinterpretar su voz, escribe aquí en los comentarios: volveré a la última instrucción, porque a veces es en ese retorno que todo empieza a desbloquearse. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué, entre tanta gente, Dios insistió precisamente en ti? ¿Y por qué, tan específicamente, te llamó? 2 días seguidos, 2 días intentando detenerte, 2 días generando señales, preocupaciones, advertencias, 2 días tocando tu conciencia de diferentes maneras, a veces sutiles, a veces flagrantes. 2 días intentando entrar donde tú intentabas mantener la puerta cerrada. No fue casualidad, era urgente. Cuando Dios insiste, no es porque sea repetitivo, sino porque algo está a punto de suceder, algo que aún no has visto, algo que se está desarrollando entre bastidores, y Él, que ve lo que nosotros no, ya ha comenzado a actuar antes de que siquiera entiendas lo que está en juego. El problema es que, a menudo, solo reconocemos la gravedad de una advertencia después de que ha pasado, después de que ha llegado el momento, después de que ha llegado el dolor, después de que la puerta se ha cerrado. Y entonces viene ese arrepentimiento paralizante. Me estaba advirtiendo,
y no escuché. Pero el arrepentimiento por ignorar a Dios no nace solo del dolor de lo perdido, nace de la claridad de lo que se pudo haber evitado. Y es esta claridad la que duele, cuando comprendes que ese sueño extraño, ese mensaje que te hizo llorar, esa voz dulce que te dijo, no vayas por ahí, todo era Dios tratando de detener algo, no para asustarte, sino para liberarte. Vio el vacío antes de tu siguiente paso, vio el desgaste antes del sí que estabas a punto de dar, vio la demora antes de la decisión que parecía tan buena a tus ojos, y trató de detenerte. 2 días pueden parecer cortos para quienes viven con prisa, pero para Dios 2 días son ventanas de escape, ventanas espirituales que se abren solo por un breve lapso, con las personas adecuadas, las palabras adecuadas, sensaciones que conmueven el alma y nos quitan el control. Y quizás en esos 2 días Él intentó alinear tu mente con lo que ya se movía en el mundo espiritual. Quizás fue en esos 2 días que Él preparó la liberación y casi la pasaste por alto por orgullo, distracción o miedo a obedecer. Dios insiste con quienes ama, insiste con quienes quiere preservar, pero también guarda silencio cuando se da cuenta de que la persona ya no escucha. Y el silencio que sigue a la insistencia es un silencio denso, lleno de ecos, lleno de repeticiones en el alma. Porque cuando Dios habla durante 2 días es porque algo podría haberse cambiado en ese tiempo, algo podría haberse evitado, pero la decisión de escuchar siempre es nuestra. Y quizás este sea el momento de detenernos a pensar, ¿qué intentaba Dios impedirme vivir durante esos 2 días? ¿Qué puerta no quería que abriera? ¿Qué camino me cerraba incluso cuando yo quería forzarlo? Y todavía tengo tiempo para volver atrás, para reaccionar, para obedecer. Este tipo de reflexión no pretende agobiarte, sino despertarte, porque la insistencia de Dios es un privilegio, y cuando insiste con alguien, es señal de que todavía hay algo que preservar, algo que aún se puede salvar, algo que aún se puede reconstruir. Pero el tiempo es un recurso que nunca regresa, y la sensibilidad también se pierde cuando se ignora por mucho tiempo. Los corazones endurecidos ya no perciben la presencia de Dios como antes. Las mentes demasiado ocupadas ya no interpretan las señales, y por eso Dios repite, no porque haya olvidado lo que dijo, sino porque espera que lo recuerdes. Porque espera que cambies de dirección, que te detengas, que digas, basta, porque sabe que si te desvías un paso más del camino, las consecuencias pueden ser irreversibles. Quizás estos 2 días fueron tu última oportunidad para evitar una caída, un error, una alianza equivocada, una exposición innecesaria, una herida innecesaria. Quizás estos 2 días fueron Dios luchando contra tu propio plan, suplicándote en silencio, no te vayas, tengo otra manera, puedo cuidarte, pero necesitas escucharme. Y si esta idea tocó algo dentro de ti, si sientes que estos 2 días que pasaron cargaron más de lo que creías, escribe aquí en los comentarios, ahora entiendo por qué insistió. A veces, reconocer esto basta para volver a abrir la puerta de la sensibilidad que el tiempo y las prisas empezaban a cerrar, pero aún hay tiempo. Y esa es quizás la verdad más redentora de todo lo que estamos discutiendo aquí, porque incluso con todo lo que has pasado, incluso con las señales ignoradas, los retrasos espirituales, las palabras que fingiste no escuchar, incluso con las caídas, las repeticiones y los caminos que te llevaron demasiado lejos, si estás aquí ahora leyendo esto, es porque Dios todavía te llama. No importa cuántas oportunidades hayas perdido, cuántas instrucciones hayas ignorado, cuántas veces te hayas desviado del camino correcto, el hecho de que estés enfrentando este mensaje, con el corazón latiendo un poco más rápido, con la conciencia profundamente conmovida, demuestra que Dios no te ha abandonado. Aún hay tiempo, aún hay un nuevo comienzo posible, aún hay un propósito preservado, porque cuando Dios nos permite llegar a este punto de confrontación interna, es porque quiere liberarnos de la culpa y llevarnos a la transformación. La culpa
Si no se sana, paraliza. Y Dios no trabaja con la parálisis, sino con la liberación. No quiere mantenerte atrapado en lo que no hiciste, sino impulsarte hacia lo que aún puedes vivir. Hay un nuevo ciclo que puedes iniciar desde tu conciencia ahora. Y no es un ciclo cualquiera, es un ciclo más ligero, más limpio y más sincero. Un tiempo en el que ya no vives intentando justificarte, sino que empiezas a alinearte, donde dejas de perseguir tu propia voluntad y empiezas a caminar hacia lo que Dios ya diseñó para ti hace mucho tiempo. Porque la verdad es que Él sabía que pasarías por todo esto, que en algún momento te perderías, que en algún momento ignorarías las señales, te resistirías a su guía y quizás incluso dudarías de su voz. Pero aún así, Él mantuvo el plan, preservó la promesa, se aferró a tu historia, incluso cuando creías que todo se desmoronaba, porque Dios obra así. Tras el dolor, Él sigue construyendo el futuro. En el silencio del alma, Él sigue revelando respuestas. Y en medio de la confusión, Él sigue susurrando: vuelve, sigo aquí. El impacto de esta revelación es enorme porque cambia tu mentalidad, cambia el enfoque de lo que hiciste mal a lo que aún puedes hacer. Y eso lo cambia todo. Cambia tu forma de orar, tu forma de esperar, tu forma de decidir. Incluso cambia tu perspectiva, porque desde el momento en que comprendes que aún hay tiempo, el peso de la culpa comienza a levantarse de tus hombros. Respiras más profundamente, empiezas a ver posibilidades donde antes solo había vergüenza. Recuperas la valentía para acercarte a Dios sin miedo al rechazo. Esto es gracia, no como excusa para seguir haciéndolo todo mal, sino como oportunidad para hacer lo correcto, incluso después de haber cometido tantos errores, como una invitación a la madurez, como un puente hacia la reconexión. Y cuando comprendes esto, el pasado deja de ser una prisión y se convierte en parte del proceso, un proceso que te trajo hasta aquí, que te hizo crecer, comprender y discernir, que te dolió, pero también te preparó para vivir los próximos capítulos con más profundidad, con más reverencia y con más intencionalidad. Si Dios te ha traído hasta aquí, es porque aún cree en ti, aún cree en tu capacidad de escuchar, obedecer y alinearte. Y es este detalle lo que lo cambia todo. Dios aún cree en ti, incluso después de todo, aún conociendo tu pasado, tus pensamientos, tus fracasos. Él aún ve a un niño que puede ser restaurado, una historia que puede ser realineada, un corazón que aún late en la dirección correcta, incluso después de tantos tropiezos. Así que ya no se trata de mérito, se trata de respuesta, de decisión, de reconocer que el tiempo de Dios sigue rodeándote. Y si no has perdido la capacidad de sentir este llamado, es porque aún hay tiempo, tiempo de volver, tiempo de obedecer, tiempo de romper con los ciclos que solo te frenan, tiempo de recuperar esa sensibilidad que se ha endurecido con el paso de los días, tiempo de levantarte con la frente en alto, no porque todo esté resuelto, sino porque ahora entiendes lo que hay que hacer. Y si este entendimiento tocó algo dentro de ti, si en medio de todo esto sentiste que Dios todavía te está llamando, incluso después de 2 días, incluso después de la resistencia, escribe aquí en los comentarios: sigo aquí, Dios, porque a veces todo lo que el cielo necesita para comenzar la obra de nuevo es escuchar una simple respuesta. Ahora que entiendes lo que Dios intentaba hacer, la pregunta sigue siendo: ¿qué hago con esto? ¿Cómo reacciono cuando me doy cuenta de que Él ya ha hablado y lo he ignorado, pospuesto o simplemente no he obedecido? La respuesta puede parecer simple, pero requiere valentía. Detente. Así es. Interrumpe el movimiento automático de la rutina, la prisa y el orgullo que intenta ocultar lo lejos que estás de lo que Dios te ha mostrado. Detente antes de tomar otra decisión impulsiva. Detente antes de dar otro paso por un camino que ya sientes que no es el correcto, porque seguir corriendo sin rumbo solo ensancha la brecha, y lo que Dios espera ahora no es más fuerza, sino una pausa.
Regresar al último punto de referencia es un acto de humildad. Es mirar atrás con madurez, no para vivir estancado en lo que quedó, sino para identificar dónde te desviaste del camino, dónde no viste la advertencia, dónde dijiste lo haré más tarde y nunca regresaste. Dios obra con claridad, pero también honra a quienes tienen la valentía de dar un paso atrás y empezar de nuevo con firmeza. Esto no es debilidad, es sabiduría. Mucha gente pierde el tiempo intentando imponer nuevas instrucciones cuando, de hecho, solo necesitan obedecer la anterior. Y si ya sabes dónde te llegó la voz de Dios por última vez, ese es el punto exacto al que necesitas regresar ahora. Esto no es solo un ejercicio de memoria espiritual, es una acción práctica. Cierra los ojos, regresa a ese momento donde Dios te tocó. Ese sueño, esa palabra, ese servicio, esa oración que has intentado olvidar, pero que sigue resonando en tu interior. Ahí es donde Él habló, y ahí es donde necesitas comenzar de nuevo. Después de eso, ora, pero ora con sencillez, sin formalismos, sin intentar aparentar fuerza. Habla con Dios como alguien que está cansado de resistir, como alguien que ya no quiere ignorar, como alguien que reconoce que intentó caminar solo y se perdió. Dios responde a las oraciones sinceras. No importa cuánto te hayas desviado, Él solo quiere escucharte de nuevo con un corazón abierto. Un Padre, muéstrame qué hacer ahora, puede valer más que 1000 promesas vacías, porque esa frase implica rendición, y la rendición da lugar a la realineación. Además, pide discernimiento, porque ahora no es momento de actuar guiado por las emociones. Ahora es momento de tener una visión espiritual, para evitar confundir tu voluntad con la de Dios, para evitar cambiar la dirección por el deseo, para evitar caer en trampas disfrazadas de bendiciones. El discernimiento es lo que te mantendrá firme cuando tu mente intente sabotearte, cuando la ansiedad quiera empujarte de nuevo a tomar decisiones precipitadas. Y este discernimiento llega cuando guardas silencio, cuando escuchas, cuando oras no solo para hablar, sino para oír. No tienes que resolverlo todo de una vez, pero necesitas dar el primer paso con la verdad. Necesitas reconectarte con la voz que te llamó al principio, con la presencia que sentiste antes de que todo se volviera un caos, porque Dios sigue ahí, y lo que Él quiere ahora no es que te justifiques, es que te reposiciones. Él no quiere largas explicaciones. Él quiere movimiento, quiere verte regresar a Él como alguien que entiende que no vale la pena seguir intentándolo a tu manera. Y créeme, cuando regresas al punto de partida, todo vuelve a su lugar. Las cosas que parecían estancadas empiezan a fluir. Las preguntas que te consumían pierden fuerza. Las emociones se calman, no porque todo se haya resuelto por arte de magia, sino porque has vuelto a tu punto de partida. Y cuando Dios es tu punto de partida, todo lo demás se acomoda con el tiempo, porque quienes obedecen su voz caminan en paz, incluso en medio de la incertidumbre. Si entiendes lo que hay que hacer y sientes que ha llegado el momento de regresar con madurez, escribe aquí en los comentarios: estoy regresando al punto de dirección. A veces, el cielo solo necesita una respuesta firme para desbloquear lo que ha estado listo durante mucho tiempo. No saldrás de esta prueba de la misma manera que entraste. Esto no es solo un buen consuelo ni una frase para aliviar lo que sientes ahora mismo. Es una promesa, una verdad profética que se cumple en quienes eligen no detenerse en medio del dolor. Escríbelo en tu corazón. Esta etapa no te quebrará, te renovará, y no solo por fuera, como quien puede empezar de nuevo con una sonrisa, sino por dentro, donde nadie ve, donde tu historia fue herida, donde tu fe casi se extinguió, donde el silencio casi te hizo rendirte. Dios está usando esta misma fase para refinarte, y si pudieras ver con ojos espirituales todo lo que Él ya está transformando en ti, quizás respirarías más tranquilo ahora. No porque la lucha haya terminado, sino porque su propósito ha empezado a tener sentido. No se trata solo de superarla, se trata de moldearte a medida que avanzas.
Se trata de no volver a ser el mismo. Se trata de salir del otro lado más fuerte, más puro, con más confianza, con más presencia. Hay cosas que Dios solo deposita en corazones que han pasado por el fuego. Y tú estás en ese lugar ahora. Un lugar donde el alma se confronta, donde las certezas humanas se desmantelan, donde todo lo superfluo comienza a desvanecerse. Y puede que incluso parezca que estás perdiendo el control, pero en realidad te estás liberando de todo lo que impedía que tu esencia floreciera. Él te quita la prisa y te enseña profundidad. Te quita la rigidez y te enseña sensibilidad. Está deconstruyendo la imagen que creías que debías mantener para que puedas construir una identidad sólida, verdadera y limpia. Y cuando esta fase pase, y pasará, te darás cuenta de que el dolor no fue mayor que el propósito, que la lucha no borró tu fe, solo se llevó el exceso, que el desierto no te secó, solo te arrancó los atajos, y que la falta de respuestas no fue descuido, fue maduración. Dios cuida tu estructura y no derrama promesas en estructuras frágiles. Por eso este tiempo exige tanto de ti. Por eso sientes que te jalan desde dentro, porque los cimientos se están fortaleciendo para soportar lo que viene después. Y lo que viene después no es pequeño, no es superficial, no es ordinario. Es algo que impactará más que solo a ti. Es algo que tocará otras vidas, abrirá caminos y generará sanación donde antes solo había dolor repetido. Pero para que esto suceda, necesitas vivir este momento con conciencia, entendiendo que cada lágrima no es una pérdida, es una semilla. Cada noche de incomprensión es una invitación a confiar. Cada renuncia dolorosa es un espacio que se abre para que entre algo más grande. Y todo lo que Dios permite en esta fase tiene un propósito específico: renovarte. Saldrás más limpio, porque todo lo que estaba oculto saldrá a la luz, no para avergonzarte, sino para liberarte. Saldrás más fuerte, porque cada confrontación eliminará la fragilidad de tu fe y te inculcará una autoridad que no se aprende en los libros, sino del dolor bien soportado. Saldrás con más confianza, porque Dios te mostrará que, incluso en los días que pensaste en rendirte, nunca dejó de sostenerte, y saldrás más lleno de su presencia, porque no hay forma de atravesar el valle con un corazón rendido y salir vacío. Dios llena lo que se entrega, abraza lo que se rinde, resucita lo que casi se daba por vencido. Quizás no puedas ver todo esto ahora mismo. Quizás solo sientas el cansancio, la presión, pero incluso eso es parte de ello, porque las mayores transformaciones no empiezan con la fuerza, sino con el agotamiento. Empiezan cuando ya no sabemos qué hacer, y entonces dejamos de luchar con nuestras propias manos y dejamos que Dios lo haga a su manera. Y cuando llegue ese día, cuando esta fase termine, mirarás atrás y te asombrarás de la persona que saliste de este proceso. Te darás cuenta de que nada de lo que experimentaste fue en vano, que cada detalle tuvo una razón, que cada incomodidad fue una llamada de atención, que cada dolor tenía un plan, y que al final Dios no quiso destruirte, quiso devolverte a ti mismo, pero no a esa versión cansada, agobiada y confundida. Quiso devolverte a una versión más ligera y plena, más cerca del cielo. Si esta palabra te habló directamente y sientes que estás siendo transformado en esta fase, aún sin entenderlo todo, escribe en los comentarios: saldré renovado, porque reconocer esto en medio del dolor es la primera señal de que la promesa ya comenzó a cumplirse. Ahora son tú y Dios. No hay público, ni aplausos, ni nadie que te vigile. Solo eres tú, tal como eres, con todo lo que sientes, todo lo que llevas, todo lo que aún no entiendes. Y Él, el mismo Dios que te habló en estos últimos minutos, el mismo Dios que te llamó con insistencia durante 2 días, el mismo Dios que insistió cuando querías huir, que esperó cuando te paralizaste, que permaneció incluso cuando no respondiste. Y quizás ahora algo dentro de ti se siente más ligero,
no porque todo se haya resuelto, sino porque entiendes que ya no tienes que cargar con esto solo. Quizás por primera vez en mucho tiempo, sientes que puedes retomarlo donde lo dejaste, sin culpa, sin vergüenza, sin miedo, con madurez, con conciencia, con fe. Y si esta palabra resonó en tu corazón y reconociste que era para ti, comenta aquí: te escuché, Señor. Escribe esto como alguien que responde, como alguien que acepta el llamado, como alguien que se ofrece a ser verdaderamente transformado. A veces, este simple gesto inspira a alguien que sufre en silencio, pero aún no ha tenido el valor de decir nada. A veces, tu respuesta es el empujón que otra alma necesita para no rendirse ahora. Aquí hay un video que continúa con esta misma atmósfera de revelación, confrontación y sanación. Haz clic y quédate conmigo, porque lo que Dios ha comenzado a hacer en ti seguirá profundizándose. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior conectó con este mensaje, y eso, en sí mismo, dice mucho. Demuestra que estás dispuesto a escuchar, reflexionar y alinearte con lo que Dios aún tiene que hacer. Así que, si esta palabra fue para ti, escribe aquí en los comentarios: estoy contigo hasta el final. Así sabré que te quedaste hasta el final, y además podrías inspirar a alguien que necesita sentir que no está solo en este camino. Suscríbete al canal si sientes que este tipo de contenido marca la diferencia en tu camino. Aquí no te ofrecemos palabras vacías, sino una guía que te ayuda a caminar con mayor propósito, claridad y una mayor presencia de Dios en tu vida diaria. Y no olvides dejar tu me gusta, no por obligación, sino porque demuestra que la conexión fue real y ayuda a que este mensaje llegue a más corazones que lo necesitan tanto como tú. Aquí tienes un video que complementa todo lo que hemos comentado hasta ahora. Haz clic en él y sígueme. Creo que te vendrá genial.